Ok, chicos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien, al igual que todos en su casa. Pues esta reunión para aclarar dudas de algunos de los temas que vimos, ya sea antes de la contingencia o, de los videos que he subido anteriormente a esta semana. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues que la puedan plantear a través de aquí. Quizás sea la misma duda que alguno de sus compañeros tenga. Entonces, pues cualquier duda, díganme y lo revisamos. Cualquier duda que tengan, pregunta. Ya están los videos de esta semana. Es de ciclo ovárico, hiperplasia prostática, ovario poliquístico. Sale entonces un poquito de sífilis también ahí junto con hiperplasia prostática. Entonces ahí para que los vayan checando. Esta semana no va a haber actividad precisamente para darle prioridad a que puedan estudiar, que puedan tener algunas preguntas, algunas dudas. Entonces, pues no sé qué preguntas tengan, alguna que quieran resolver. Todo está claro hasta ahora. Su examen va a ser el día 27 en horario de clase. Entonces, por ahí, no sé si todos puedan conectarse a esa hora, el día 27. Entonces van a ser 30 preguntas. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Profe, yo tengo duda del tema de ácido y ácido base. Ajá, qué duda hay. Pues, Todo el tema. A ver, pues vamos. no todo, solo se puede dar como un repaso general de ese tema. Ok, a ver, vamos a ver, genitourinario. Litiasis, amenorrea. Déjame abrir la presentación. Desequilibrio de ácido base. Ok. Siguiente. PDF. Genitourinario. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a
Ok, entonces habíamos dicho que de manera normal o un pH, que sería, digamos, la concentración de hidrógeno en, ya sea en la sangre arterial, pues va de 7.35 a 7.45, ¿no? El control de este pH se va a llevar a cabo por dos mecanismos. El primero va a ser la relación de la presión parcial de CO2 y el sistema nervioso, o el control, mejor dicho, de la presión parcial del CO2 por el sistema nervioso a través del aparato respiratorio y el control del bicarbonato a través de los riñones, ¿sale? Entonces, este control de PCO2, ¿qué va a ser? A través del sistema nervioso central, el centro respiratorio que se ubica en el bulbo raquídeo. Entonces, este centro respiratorio va a permitir, va a mandar impulsos de acuerdo a si debemos aumentar o disminuir nuestra frecuencia respiratoria, ¿sale? Y el control del bicarbonato a través de los riñones, ya sea porque conjugue más hidrógeno con ácido carbónico o comience a tirar más bicarbonato, ¿sale? Entonces, bueno, el pH habíamos visto, se define como el logaritmo negativo de la concentración sanguínea de hidrógeno y pues básicamente va a estar regulado por esta ecuación. Si juntamos el CO2 con el agua, se forma entonces ácido carbónico y esto a su vez será separado en hidrógeno y bicarbonato, ¿sale? Este hidrógeno sería entonces el que se tirara, ¿no? Adentro, mejor dicho, el que se tirara hacia los túbulos colectores en los riñones y se reabsorbiera este bicarbonato, ¿sí? Esta reacción es catalizada o llevada a cabo por la anhidrasa carbónica, tanto en los eritrocitos para el transporte de CO2, en las nefronas, en el intestino, en páncreas, en músculo estriado, perdón, y en el endotelio pulmonar. ¿Sale? Ok. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, algo que se le llama mecanismos compensadores. Ajá. Es decir, a través de jugar con el CO2 y el bicarbonato, yo voy a poder entonces regular esa concentración de hidrógeno en la sangre. Ajá. Por ejemplo, el mecanismo respiratorio que va a afectar directamente hacia la presión parcial de CO2. Ajá. En cuanto a los mecanismos renales, entonces aquí podemos hacerlo de dos maneras. La producción de nuevo bicarbonato a partir del sistema de la glutamina y la producción de bicarbonato a partir del sistema del fosfato. Cualquiera de esos dos son los mecanismos que se llevan a cabo en los riñones, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Bueno, ahorita que veamos a acidosis metabólica. Digamos, el respiratorio va a ser el que el que comience más rápido a tratar de compensar esos cambios en el pH. Ajá, es decir, la primera línea de regulación va a ser el respiratorio, ¿sale? Es decir, a corto plazo va a intentar tratar de regular la respiración, la concentración de pH, ¿sale? Entonces, si lo ponemos aquí, diríamos que el mecanismo compensador respiratorio ante una alteración en el pH es el primero que toma acciones correctivas. Ajá, entonces el mecanismo compensador respiratorio ante una alteración en el pH es el primero que va a tomar las acciones correctivas.
Y acá de este lado podemos poner que, sin embargo, el sistema compensador respiratorio no es suficiente para mantener a largo plazo la concentración de pH. ¿Sale? Por lo tanto, el sistema renal tarda más en activarse, pero con resultados más definitivos. ¿Sale? Entonces, esa sería la gran diferencia entre estos dos. Uno va a ser rápido, pero limitado. El otro va a tardar más en activarse, pero sí va a tener una acción a largo plazo. ¿Sale? Ok. Entonces, la acidosis metabólica va a resultar del desequilibrio entre la producción y la excreción de hidrógeno. Ajá. Aquí se va a añadir más hidrógeno al líquido extracelular. LEC es líquido extracelular. Líquido extracelular. ¿Sale? Entonces, esto también va a tener que ver con algo que se llama hiato aniónico. Ajá. El hiato aniónico, entonces, hace referencia a ciertas concentraciones que tenemos de otros iones y que van a también verse involucrados en la regulación del pH. ¿Sale? Entonces, vean, acidosis metabólica resulta del desequilibrio entre la producción y la excreción de hidrógeno. Vean aquí el hiato aniónico. La concentración de aniones plasmáticos, es decir, aquellos que tengan una carga negativa, vean aquí el cloro, van a determinar también la concentración o la regulación de ese pH. ¿Vale? La interacción que el hidrógeno tenga con estos también va a permitir la regulación de ese pH. Proteínas, fosfatos, sulfatos, todos estos van a tener también una concentración. Entonces, si ustedes se fijan, vean aquí cómo es la concentración del sodio y vean aquí para este hiato aniónico cómo tenemos también la concentración de bicarbonato y la concentración de cloro. 104.000 equivalentes, 24.000 equivalentes y 12.000 equivalentes. ¿Sale? El hiato aniónico entonces se va a calcular con la cantidad de sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato. ¿Sale? Entonces, eso nos debe dar un hiato aniónico o anion gap. También lo pueden encontrar como anion gap de 12 más menos 2 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Eso va a ser importante porque vamos a tener acidosis metabólica con hiato aniónico normal o acidosis metabólica con hiato aniónico elevado. Profe, tengo una duda. Ajá. Entonces, ¿el hiato aniónico es la concentración de aniones plasmáticos, proteínas, fosfatos y sulfato o no? Más bien, el hiato aniónico está dado por esta concentración. Ajá. El hiato aniónico es esto. Espérame, lo pongo en marcatextos. Eso es el hiato aniónico. O sea, esta formulita es el hiato aniónico. Es decir, la diferencia que existe entre la suma del cloro y el bicarbonato con la concentración de sodio. Eso es el hiato aniónico. Esto va a estar dado por la concentración de aniones plasmáticos, proteínas, fosfatos y sulfato.
Ok. ¿Sí me explico o no? Ajá, y lo de abajo de 12 y del 2, ¿qué? Este sería el valor normal del hiato aniónico, Ok, ¿sale? Entonces, gracias. este hiato aniónico, mientras no se salga de esos rangos, entonces podemos seguir teniendo una acidosis con un hiato aniónico normal, Normal. Sí, ¿sí? ya Eso nos va a servir para saber qué tenemos que corregir cuando mi paciente esté en acidosis. Ok, entonces vean, por ejemplo, en cuanto a la acidosis metabólica con hiato aniónico normal, pues aquí puede haber una pérdida de bases a través del tracto gastrointestinal o el riñón, ¿sale? Se puede añadir también ácido hidroclorhídrico al espacio extracelular, de tal manera que cada miliequivalente de bicarbonato es reemplazado por uno de cloro, ¿sale? Entonces vean aquí, va a comenzar a aumentar el cloro para reemplazar esto y comenzamos a tener una alteración ya en esta diferencia de anion gap, ¿sale? ¿Eso qué va a generar? Por ejemplo, la pérdida neta de base a través del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, hay veces que a los niños les da como mucha diarrea. Entonces, a través de esa diarrea pueden perder bastante bicarbonato, lo que haría entonces que cayera en una acidosis metabólica. ¿Sale? Aquí esto está al revés. Acá abajo va la pérdida renal y aquí arriba va la pérdida extrarrenal. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos perder esto va para acá y esta va para acá. Esa la vamos a poner de color rojito y esa en amarillo. Ok, entonces vean aquí la pérdida extrarrenal, ¿no? Eh, Tendría que ver más con la bilis, el páncreas, diarrea, alguna fístula o drenaje intestinal que exista, ¿no? Recuerden que la fístula es una comunicación entre dos partes, ¿sale? Entonces, algún drenaje intestinal, por ejemplo, pacientes que han tenido una oclusión intestinal y que los deben, se les pone algo que se llama bolsa de colostomía. ¿Por qué? Porque les quitan un pedazo de intestino y no podemos pegar el intestino luego, ¿sale? Entonces hay que dejarlos un rato con una bolsa de colostomía, esperar a que se desinflame el intestino y así. Entonces, eso puede generar que por esa zona haya una pérdida extrarrenal de bicarbonato, ¿sale? Puede que no se esté absorbiendo en ese pedazo que quitamos de intestino, si fue muy grande, puede que no se absorba suficiente bicarbonato. ¿Sale? Entonces, esto puede generar una pérdida extrarrenal de bicarbonato. O una pérdida ya como tal renal de bicarbonato, como lo sería en una acidosis tubular renal proximal, o algo que se llama síndrome de Fanconi. Este síndrome de Fanconi ya es un conjunto ya de signos y síntomas, ¿no? Ya un poco más elaborado, pero por ejemplo en la acidosis tubular renal se puede llegar a concentrar y a reabsorber muchos, eh, muchos iones hidrógeno, ¿sale? Ok, en cuanto a la acidosis metabólica con un, un hiato aniónico elevado, pues bueno, esta va a resultar de la sobreproducción de ácidos endógenos, ácido láctico, cetoacidosis y de la menor excreción de ácidos fijos, como lo sería en la insuficiencia renal crónica. Ajá. Aquí, por ejemplo, puede haber una ingestión de productos potencialmente tóxicos, como lo serían los salicilatos. ¿Sale? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, ¿quién tendríamos? A los pacientes diabéticos.
¿sale? Los pacientes que pudieran hacer una cetoacidosis, pudieran entrar aquí, una acidosis metabólica con un hiato aniónico elevado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos datos, por ejemplo, de cetoacidosis? Pues que nuestro paciente sea diabético, ¿no? Que nuestro paciente no tenga un buen control y que sí requiera de insulina para controlar. ¿Mm? Entonces, eso puede generar problemas, puede generar que haya formación de cuerpos cetónicos y por lo tanto, esa formación de cuerpos cetónicos va a comenzar a alterar la concentración de hidrógeno y eso le va a generar una acidosis a mi paciente, ¿sale? Casi siempre la cetoacidosis diabética va a comenzar clínicamente con un dolor de estómago, ¿sale? Un dolor de estómago, de repente también puede haber dificultad para respirar, y las náuseas, pérdida de apetito, boca seca, alteraciones de conciencia, etc. Clínicamente, una acidosis de hiato aniónico elevado con una acidosis de hiato aniónico normal no tiene diferencia, o sea, se presentan igual. ¿Sale? Entonces, ¿qué características va a tener mi paciente? Además del análisis del pH que tenemos que hacer, entonces el paciente va a tener pues taquipnea, ¿no? O sea, va a estar respirando más rápido. Y va a tener este patrón característico llamado patrón de Kussmaul, que vean aquí como, o respiración acidótica, así también la pueden encontrar. Entonces van a ser respiraciones amplias y profundas, ¿sale? Vean. Mete mucho aire, saca mucho aire. Mete mucho aire, saca mucho aire, ¿sale? Ese es el patrón de Kussmaul. Va a tener náusea, vómito, ¿Qué estaría, digamos, intentando hacer el cuerpo al vomitar? El cuerpo estaría intentando perder iones hidrógeno. Continuar con nuestras... Ahora, me escucho. En línea. Oh, por Dios. Y pues hoy vamos a... Okay. ¿Sale? Entonces, el cuerpo, por ejemplo, en esta acidosis, el vómito, ¿no? Estaría dado, o sería, digamos, hasta cierto punto, también una manera de compensar. Está produciendo mucho ácido mi cuerpo, entonces vomito para perder ácido, ¿no? Dolor abdominal, fatiga, debilidad, malestar general, ¿sale? Aquí bien importante también tener en cuenta de que esto sí me va a manifestar alteraciones del estado de alerta, ¿sale? Entonces mi paciente puede empezar con cualquiera de estos, pero eventualmente el paciente, pues cada vez su estado de alerta o su estado de conciencia va a ser peor. Entonces sí puede llegar a caer en un coma ese paciente. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo definiríamos una acidosis? Un pH menor a 7.35. ¿Sale? O sea, menor a 7.35, entonces hacia acá tendríamos esta acidosis. Recuerden que el límite hasta el cual puede llegar, o sea, el límite de pH hasta el cual es compatible con la vida, es de 6.8. Entonces, vean, si yo les preguntara, que, por ejemplo, hay un paciente con cetoacidosis diabética, ¿qué mecanismo compensador
La alteración ya vimos que estaría al ser en cetoacidosis, entonces la alteración estaría en el riñón, ¿sale? Entonces, ¿qué mecanismo compensador entraría a tratar de regular ese pH? Pues el mecanismo respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? Pues tratando de eliminar más CO2, es decir, aumentando la frecuencia de las exhalaciones, ¿sale? Por lo tanto, mi paciente representaría o tendría una respiración de Kussmaul, porque lo que intenta es sacar más CO2 con cada expiración, ¿sale? Para tratar de regular ese pH ácido. Ok. En cuanto a la alcalosis metabólica, esta va a ser el aumento del pH causado por la elevación primaria de la concentración de bicarbonato en plasma. Puede estar dada por una hipoventilación con retención de CO2 y elevación de la PCO2. ¿Sale? O una disminución de la concentración de cloro plasmático en proporción al incremento de la concentración de bicarbonato con pérdida de potasio también. Hipocalemia es pérdida de potasio o potasio bajo. Ok. Entonces, no le hagan caso aquí al título. Dentro de la alcalosis metabólica vamos a tener una deficiencia de cloro y potasio. La tensión arterial va a estar normal y puede estar dada también por un hiperaldosteronismo por disminución de la filtración glomerular y aumento de la reabsorción tubular de bicarbonato. ¿Sale? O sea, aquí en la alcalosis vamos a tener que este bicarbonato se va a absorber muchísimo. Ajá. Por lo tanto, al absorberse mucho bicarbonato, no va a haber suficiente ácido carbónico para tratar de, o añadirle, no se le va a poder añadir la suficiente agua ni el suficiente hidrógeno para que se comience a disociar en CO2 y agua. ¿Sale? Vean entonces, podemos tener causas gastrointestinales como los vómitos, una diarrea, pero aquí en vez de perder bicarbonato estaríamos perdiendo cloro, una deficiencia dietética de cloro muy severa. Ajá. Puede haber diuréticos también que hagan que comenzamos a perder mucho cloro, mucho potasio y magnesio, ¿sale? O algunas otras causas como lo sería la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad en la genética en la cual se ven alterados los canales de cloro, ¿sale? Entonces, al verse alterados los canales de cloro, vamos a también tener cambios en el pH. Ok, la acidosis respiratoria entonces va a estar dada por cualquier proceso patológico que interfiera con la excreción normal de CO2. Ajá. Condicionará un acúmulo de este en el plasma y generará una hipercapnia. Hipercapnia significa que pues, aumenta la concentración de PCO2 en el plasma. ¿Sale? Cualquier aumento en la presión parcial de CO2 inducirá la disminución del pH por aumento del hidrógeno, el cual solo puede ser contrarrestado por los amortiguadores plasmáticos. ¿Sale? Entonces, nuevamente, comienza a aumentar, ¿no? Esta presión de CO2, esta presión parcial de CO2, y esto va a hacer que este hidrógeno aumente. Ajá. Al no haber suficientes amortiguadores plasmáticos, entonces esto va a generar que se siga aumentando este hidrógeno. ¿Qué me puede dar una una alteración en el transporte de CO2? Ya sea, por ejemplo, un paro cardíaco, un choque cardiogénico, ¿no?
que haya algún edema en el pulmón, algo que impida ese intercambio de gases entre el alveolo y el aire, que se vea alterada la membrana alveolar, alteración en el transporte de CO2 de los tejidos a la atmósfera, como por ejemplo alguna obstrucción, como lo pudiera ser el asma, algún cuerpo extraño, algún defecto restrictivo en la entrada del aire, como lo pudiera ser un neumotórax, un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O alteración de los músculos respiratorios, por ejemplo, algunos que disminuyan su movilidad o algunos antibióticos. Por ejemplo, aquí en la alteración de los músculos respiratorios, ustedes, la mayoría va a tratar en rehabilitación a pacientes con Guillain-Barré, ¿sale? Ay, perdón, me faltó una N. Guillain-Barré, como quieran decirle, ¿sale? Entonces, ¿esto qué generaría? Guillain-Barré, pues es una parálisis, ¿no? De los músculos y por lo tanto, este síndrome de Guillain-Barré puede generar parálisis no solo de cualquier músculo, sino de los músculos respiratorios también. Al momento que se paralizan los músculos respiratorios, tanto diafragma como intercostales, ya no es suficiente, o sea, el pulmón, la distensión pulmonar no es lo suficientemente fuerte como para sacar ese CO2. Por lo tanto, comienza a aumentar este CO2 y eso puede generar una alteración en los músculos respiratorios y eso me puede generar aumento en la concentración de CO2 en la sangre y por lo tanto una acidosis respiratoria. ¿Qué otras causas? En las alteraciones del sistema nervioso central, las drogas y sedantes, ¿no? También aquí podemos tener algunas, por ejemplo, pacientes que se quieren suicidar tomando neurolépticos o, por ejemplo, como las benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que los pacientes agarren las pastillas de la abuelita, ¿no? Y se tomen, pues, su clonazepam, ¿no? Entonces, estos fármacos son depresores del sistema nervioso. También a nivel de centro respiratorio. Por lo tanto, esto va a generar, o si yo tomo una dosis excesiva, pues va a generar que el sistema respiratorio, ese centro respiratorio, deje de mandar señales a los pulmones y a los músculos accesorios para continuar con una ventilación normal adecuada, es decir, con una entrada de aire normal. Zoom me va a cortar ahorita la transmisión, pero ahorita hacemos otra, no se preocupen. Algún traumatismo craneoencefálico y también puede haber o depresión del centro respiratorio por alguna neuroinfección, alguna meningitis o algo por el estilo. Eso puede suceder también. Ok, vamos a poner